¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven pronto Señor y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Ven pronto Señor, un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento. Ven pronto Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven pronto Señor apenas ha sido publicado y se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo están amigos? Los saluda Mauricio Pérez y este es un programa especial que estoy muy emocionado de compartir con ustedes porque tiene la peculiaridad de que tengo conmigo un invitado para que comencemos a prepararnos ya para tiempos que de todo el mundo son entrañables, el Adviento y la Navidad. Ya estamos en la recta final del tiempo ordinario y después estaremos ya en Adviento. Y definitivamente que para poder vivir en plenitud estos tiempos hay que comprenderlos y para comprenderlos hay que conocerlos. Y cuando nos dejamos guiar de la mano de un especialista en Sagrada Liturgia, el caminar definitivamente es más fácil. Como sabes, una de mis grandes pasiones es la Sagrada Liturgia. ¿Por qué? Porque es a través de las celebraciones litúrgicas donde tenemos el encuentro con Dios más pleno. Y pasa lo mismo. Mientras más comprendemos, mejor podemos acercarnos a Dios y hacer de cada celebración litúrgica una experiencia mucho más rica y vivencial de nuestro encuentro con Dios. A propósito de este tiempo, he querido invitar a mi amigo Eduardo Acosta Hinojosa, que déjame decirte que el siglo pasado, Eduardo Acosta fue mi maestro de biología. Él fue mi maestro de biología en el Centro Universitario México, el CUM, la preparatoria de los hermanos maristas. Y aunque me dio clases de biología, porque él es biólogo, y yo soy ingeniero y soy periodista, como buen exalumno marista, Lalo, al igual que yo, ha dedicado su vida a servir a la iglesia. Y de esta forma es que Lalo es actualmente quizás el más importante promotor del canto gregoriano en México, además de que es director del proyecto Musicam Sacram, que tiene como misión precisamente difundir y enseñar acerca de la música sacra y del canto gregoriano y su uso litúrgico. Lalo, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido también aquí a mi estudio de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Excelente, Lalo. Pues a ver, cuéntanos, partimos de la base hay un principio que tiene que ver con nuestra fe, que es lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos es lo que creemos. Si te fijas, todo lo que creemos acerca de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la Iglesia, de la salvación, de la redención, de la resurrección, todo eso está expresado en las oraciones litúrgicas. Y en muchas ocasiones esas oraciones litúrgicas se han transformado en un canto. De modo que para comprender nuestra fe, podemos tomar como punto de partida las oraciones litúrgicas y también los cantos litúrgicos. Y es entonces que el canto gregoriano juega un papel importante. Y para el tiempo de Adviento y de Navidad, no se diga. Entonces, Lalo, ¿puedes comentarnos un poco acerca de esto? Sí, como bien decías, la liturgia a través de todos sus textos, sean oraciones, sean lecturas, sean prefacios, sea cualquier texto que está dentro de la liturgia, nos ayuda a profundizar en nuestra fe, nos ayuda a entender
en qué es en lo que creemos. En este sentido, entonces, el Adviento, que es el inicio del año litúrgico, es una ocasión maravillosa para ir justamente caminando a través de este camino cristológico, que es, de hecho, el año litúrgico. Entonces, este tiempo me parece, pues óptimo para detenernos y reflexionar sobre aquello en lo que nosotros creemos, en la espera de no solamente la Navidad, que es un poco lo que todo mundo vivimos en el Adviento, ¿no? Vamos a prepararnos para el nacimiento, sino también para ese otro advenimiento que es el advenimiento escatológico, la parusía. Nosotros el Adviento lo celebramos con una doble óptica. Por un lado, mirando hacia el Adviento histórico, ¿sí? Esa venida en la encarnación que tuvo Jesucristo hace más de 2000 años, pero también mirando hacia el futuro, esperando este Maranata, ¿sí? Este Maranatá, este ven Señor, ¿no? Ven, no tardes más, en la parusía. Y San Agustín hablaba de un tercer adviento, el Medius Adventus, que es este tiempo que existe entre el adviento histórico y el adviento escatológico, que es justamente en el que estamos viviendo nosotros. Ese Medius Adventus, ese tercer adviento, que es en el que vivimos todos nosotros y que es en el cual Cristo sigue viniendo a nosotros a través de los sacramentos, a través de la liturgia. Y esto deja ver claramente en ese pasado, presente y futuro, vemos la realidad de cómo es el mismo Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Exacto. Y esa óptica que nos lleva a recordar y a hacer el memorial de la Navidad que sucedió en Jerusalén hace más de 2000 años, celebrándola hoy, aquí y ahora, y con una visión también de preparación para la espera de la venida gloriosa de Jesús en la parusía. Ese es el sentido pleno de la Navidad. Y como dices, tendemos a pensar en Adviento y Navidad, pero no nos damos cuenta muchas veces de que incluso casi 3/4 partes del tiempo de Adviento no se enfocan en Navidad, sino que se enfocan precisamente en la parusía. Y es Sí, de nada más hecho, en la recta final donde decisivamente se enfoca en la Navidad. exactamente, en las llamadas ferias mayores de Adviento, que es del día 17 al 24 de diciembre. Esos son los días que realmente estamos centrados en prepararnos para hacer memoria del Adviento histórico, del Adviento en Belén, en la gruta de Belén, cuando Jesús se encarna. Esos son los únicos días. Los otros días del Adviento nos dedicamos a prepararnos con esa otra visión, con esa visión escatológica. Y normalmente en las parroquias a veces lo que comienza a escucharse desde el primer domingo de Adviento son villancicos, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente estamos celebrando en esas fechas, primera semana, segunda y tercera de Adviento. Que vemos que incluso los ornamentos navideños, la decoración navideña, queda fuera de lugar en esa primera parte del Adviento en las iglesias. Sí, claro. Es realmente sí, hasta la última recta donde ya las iglesias se decoran precisamente en preparación para la Navidad. Lo único que tenemos es la corona de Adviento, ¿no? Sí. Lo único que tenemos es la corona de Adviento que se enciende solemnemente el primer domingo de Adviento, que se bendice y que justamente nos habla de esta eternidad, de ahí la forma redonda de la corona de Adviento, ¿sí? Estamos preparándonos en nuestro tiempo, pero para celebrar un acontecimiento que tiene visos de eternidad, que es justamente la venida escatológica. Lalo, cuando se menciona canto gregoriano, hay muchas personas que por no conocer su historia, su tradición, su belleza y tampoco por conocer bien de liturgia, lo consideran como algo arcaico, como algo pasado de moda, como algo bonito, solemne, pero nada más. Sin embargo, el canto gregoriano sigue siendo a la fecha la forma preeminente de la música sacra. Así es. ¿Podrías platicarnos
¿Cuál es la relación y la importancia, porque es el tema de nuestra conversación, del canto gregoriano y estos tiempos de Adviento y de Navidad? Sí, el canto gregoriano surge porque desde siempre en las comunidades cristianas se cantó, la oración se cantaba, y esto nos viene desde la tradición judía misma, ¿sí? En las primeras comunidades cristianas en Judea, pues se cantaba. ¿Por qué? Pues porque en la oración judía se cantaba, así de simple. Entonces, como una herencia, los apóstoles, recordemos, pues eran judíos, iban a la sinagoga, iban a los oficios sinagogales matutinos en los cuales había lecturas y había respuesta a esas lecturas cantando. Y las lecturas también se hacían cantadas. Entonces, en las primeras comunidades cristianas, la oración cristiana siempre se cantó. Eso es algo que es muy importante tenerlo claro, porque siempre había una lectura seguida de un canto. Lectio cum cantico. Siempre. Y a ello se añadiría una oración. Esto lo seguimos viendo nosotros, por ejemplo, en la vigilia pascual. En toda la parte inicial de la liturgia de la vigilia pascual, tenemos muy claro 7 lecturas, y a cada lectura le sigue un cántico, un salmo. En el caso de la tercera no es un salmo, es Éxodo, el cántico de Moisés. Y después de ese cántico viene una oración por parte del celebrante. Entonces, ese esquema de lectura, cántico, oración permanece aún el día de hoy. Y cada región del mundo, cada comunidad, fue generando sus maneras de cantar. El canto gregoriano surge, hacía muy rápida historia, aproximadamente en el siglo VIII, cuando se fusionan dos formas de cantar en la iglesia, el canto romano y el canto franco, o sea, el canto francés. Se genera el llamado canto romano-franco, que es a lo que nosotros hoy conocemos como canto gregoriano. Pero siempre con esta misma dinámica. El canto es parte integral de la liturgia. No es un añadido que se le pone para adornar la liturgia. No, el canto es liturgia, el canto sacro es liturgia y lo que le da razón de ser es la liturgia. Y lo que le da razón de ser a la liturgia son los textos que en ella se expresan. Por tanto, la razón de ser del canto gregoriano es el texto, no la música. La música está ahí para hacer que el texto florezca. Los gregorianistas dicen que la misión del canto gregoriano es hacer una exégesis musical del texto. Hay partes de los cantos de la misa que cantamos todos y hay partes de los cantos de la misa que solo los canta la escola o el coro o incluso algún solista. Y esto tiene también la razón de ser en el gregoriano. Los cantos que cantamos todos son a los que llamamos los cantos del ordinario. El Kyrie, Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, que rara vez se canta por su complejidad de texto, el Santo y el Agnus Dei, o sea, el Cordero de Dios. Estos 5 cantos los canta toda la asamblea, al igual que todas las respuestas a las aclamaciones que hace el sacerdote, etc. Sin embargo, hay otros cantos que son los llamados cantos del propio, que no los canta toda la asamblea, que son, por ejemplo, el canto de entrada, el introitus, el canto de ofertorio, el ofertorium, el canto de comunión, el comunio, el salmo, el aleluya. Estos son cantos que no necesariamente tiene que cantar toda la asamblea. Los puede cantar exclusivamente la asamblea, la escola. Y de hecho, los cantos entre lecturas en el repertorio gregoriano son los más complicados de cantar. O sea, el salmo y el aleluya son los más complicados de cantar. Esos los canta normalmente un solista. Y hay ciertas partes en que la escola lo acompaña. ¿Por qué se llaman del propio? Porque justamente sus textos pertenecen a un momento específico dentro de la liturgia y, además, a una fecha
específica dentro del año litúrgico. Y por eso justamente es que si nosotros analizamos los textos y las melodías de los cantos del propio, por ejemplo, del Adviento, podemos entender con mucha mayor profundidad el sentido de cada una de las celebraciones del Adviento y, por tanto, el sentido del tiempo litúrgico en general. Ahí está la expresión de ese principio del lex orandi, lex credendi. Exactamente. Las 3 misas de Navidad que hay el día 25, que tenemos la misa de la noche de Navidad, que es el 24 por la noche, la misa de la aurora, que es muy temprano por la mañana, la primera misa del día 25, y la misa del día, que es ya la siguiente misa. Que curiosamente, a diferencia de lo que ocurre en Pascua, en que la celebración importante es la de la noche, la vigilia pascual, en este caso de la Navidad, la misa importante, la más importante, históricamente, es la del día, no la de la noche, curiosamente. A veces tendemos a pensar que hay como un paralelismo entre ambas vigilias, ¿no? La vigilia de Navidad y la vigilia de Pascua. Sin embargo, en Roma, el Papa, por ejemplo, celebraba primero en San Juan de Letrán la misa de la noche, después iba caminando hacia Vaticano, hacia Basílica de San Pedro, y se detenía en la iglesia de Santa Anastasia, y ahí celebraba la misa de la aurora con la comunidad griega. Y después llegaba a San Pedro, y ahí celebraba la misa del día, que era la misa más importante del día de Navidad. Y esto lo vemos muy claro en los textos que se utilizan en el canto gregoriano, en estas 3 misas. Hablaremos de las ferias mayores de Adviento. Esos 7 días que inician el 17. Esa recta final que sí se dedica ya del Adviento, que ya no se enfoca en la parucía, sino que se enfoca ahora sí en la Navidad, cuando ahora sí las iglesias se decoran para la Navidad, y que aparte, algo característico de este tiempo son las famosas antífonas de la O. Exactamente. Platícanos de las antífonas de la O. Las antífonas de la O son cantos del gregoriano, del repertorio gregoriano, pero que no se usan en la misa. Se utilizan en la liturgia de las horas y se utilizan como antífona previa a la oración del Magnificat en vísperas, en la hora de vísperas. Y estas se llaman antífonas de la O porque siempre empiezan con la expresión O sabiduría, o raíz de Jesé, o Adonai, o etcétera. Son 7 antífonas, una para cada día, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y cada una de ellas se refiere a este Salvador que nos va a venir, que nos va a nacer el 25, dándole un adjetivo distinto. O sabiduría, o llave de David, o Adonai, o Emanuel, etc. Son 7. Y estos 7 adjetivos con los cuales el autor gregoriano llamó a Jesús nos van a ayudar a prepararnos con mucha más profundidad a vivir la Navidad, con una profundidad mayor. Y no solamente pensando en los regalos y el arbolito y el nacimiento y todas estas cosas que son muy lindas, que son muy significativas, pero que de pronto, desafortunadamente, a veces nos hacen perder el centro de quién es el que viene. Sí. Y por qué es que viene. Hablábamos hace rato de Pascua y Navidad, ¿no? Si sí. le cuentas las celebraciones más importantes. Los 2 polos del año litúrgico. Los 2 polos del año litúrgico, el nacimiento del niño Dios y después su muerte y su resurrección. Así en es. la Pascua, en la vigilia pascual, en el rito del lucernario, hay un canto precioso que pues es un pregón, el pregón pascual, que se alegren por fin los coros de los ángeles, que se alegren las jerarquías del cielo. Y es fabuloso, es sublime, es excelso, es todo lo que se pueda decir. Hay un equivalente en Navidad, que no siempre es de todos conocido, pero que también es hermoso. Es la calenda. Así es.
el canto de la calenda, que es el anuncio solemne de la Navidad. La diferencia aquí es que la calenda es un texto que pertenece al martirologio romano. El martirologio romano es un libro litúrgico en el cual están presentes todos los santos, todas las memorias libres, obligatorias, fiestas y solemnidades que celebramos en la iglesia a lo largo de todo el año. Por ejemplo, el 10 de noviembre es fiesta de, memoria obligatoria de San León Magno, papa, obispo, obviamente primer obispo, papa, doctor de la iglesia, uno de los papas que más defendió la doctrina correcta acerca de la encarnación de Cristo, que había sido proclamada en el Concilio de Calcedonia. Y de cada santo, beato, santa, etcétera, que se celebra en cada día, hay un texto que es lo que se llama el elogio del santo. Y hay un pequeño texto que habla de su vida, de su obra, de cómo murió, etcétera. Son textos litúrgicos. Y estos textos se pueden proclamar, ya sea de manera leída o cantada, en la víspera de la fiesta o de la memoria o de la solemnidad. Entonces, por ejemplo, este texto de la calenda, que es del 25 de diciembre, cuando se canta es en la víspera, o sea, en la noche del 24, para anunciar el nacimiento de Jesucristo. En la misa de la noche de Navidad es cuando se canta este solemne elogio, este solemne canto del martirologio. Y hay toda una teología también detrás del texto de este canto de la calenda, que se hace justo al inicio de la celebración eucarística, un poco en un lugar semejante al que ocupa el pregón pascual, aunque en realidad es un poco antes de lo que normalmente en la vigilia se utiliza en el pregón, porque de entrada la vigilia tiene un esquema completamente distinto, porque tiene primero esta parte del lucernario en la que se prende el fuego nuevo, etcétera, entra el fuego nuevo, entra el cirio pascual y se bendice el cirio y entonces es que se canta el pregón. En este caso, en la misa de la noche, lo que se hace es el introitus, o sea, el canto de entrada, y cuando se llega al presbiterio, el niño está velado, está cubierto con un manto blanco frente al altar, y un cantor, y esto es algo que es muy lindo, aquí no es necesario que sea un diácono, como sí es necesario, aunque puede haber la excepción si no hay un diácono que lo pueda hacer, pero en la vigilia pascual el pregón preeminentemente le corresponde hacerlo a un diácono. Sí. Si no hubiere un diácono, bueno, entonces lo puede hacer un laico, quitando algunas partes del pregón. En este caso, la calenda la puede cantar cualquiera, no es necesario que la cante un diácono. Entonces, esto es algo que es muy, muy, muy agradable para los cantores, muy positivo para los cantores, porque pueden participar con este canto. Y entonces, en el ambón, se proclama este canto, este solemne anuncio del nacimiento de Cristo, y una vez que se ha cantado esto, se continúa con el rito de entrada, se desvela al niño, la imagen del niño, se le inciensa y continúan los ritos iniciales de la misa. Es verdaderamente muy, muy hermoso porque nos hace detenernos en este camino que vamos haciendo a la entrada, con la procesión de entrada, nos hace detenernos y escuchar el texto entonado en modos gregorianos hasta que llegamos a el momento culmen del canto en el cual se proclama la natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Y entonces es cuando la misa comienza, ¿no? Es cuando propiamente ya comenzamos la celebración. Pero hacemos un alto antes para decir, esta noche no es una noche cualquiera.
así como la noche de las noches es la noche de la vigilia pascual. Qué noche tan dichosa, la noche en que el cielo se une con la tierra, lo humano con lo divino, dice el pregón. Esta noche tampoco es una noche cualquiera. No es la noche de las noches, pero podríamos decir es la segunda noche de las noches. Así es, a fin de cuentas es un preámbulo de, Sí. de la otra noche, ¿no? En una Aunque noche en nace el realidad, niño Dios, en otra noche resucitará, en una claro, noche nace y es recostado en una cueva, cuando muera será recostado en otra cueva, pero de esa así cueva es. saldrá victorioso. Entonces las similitudes son hermosas, ¿no? Y además debemos entender también que el misterio de Cristo no puede dividirse. El misterio de Cristo es uno y la pasión de Cristo inicia la noche de Navidad. Su Por pasión completo. inicia ahí. El misterio pascual de Cristo comienza con su propio nacimiento. Así es. Entonces, estamos en esa noche maravillosa de la Navidad también, estamos entrando en el inicio de el misterio, del misterio pascual de Cristo. Por eso el tiempo del Adviento es tan importante y por eso el año litúrgico empieza en el tiempo del Adviento, porque nos vamos a preparar para iniciar este itinerario cristológico que es el año litúrgico. Excelente. Y como les decía, también Lalo Acosta es el director de este proyecto Musicam Sacram. Y como comentaba hace un momento, pensar en canto gregoriano para algunos resulta como hablar de algo arcaico, algo pasado de moda, algo tradicionalista, que no lo es, tradicional sí, pero tradicionalista no, y que está totalmente vivo, sigue siendo el canto preeminente, el canto favorito de la iglesia a nivel litúrgico es el griego. Ve simplemente, te invito a que veas las misas de Navidad, o la misa del Papa que van a transmitir en Navidad, y vas a ver la música que se canta, es música gregoriana, ¿no? Entonces, en otra oportunidad voy a invitar también a Lalo para que platique con nosotros, porque precisamente parte de lo que hace Musicam Sacram, difundiendo el valor de la música sacra, del canto gregoriano. Ahí en Musicam Sacram hay cursos que va ofreciendo Lalo de cuando en cuando también, para que los cantores aprendan a cantar en gregoriano. Bueno, simplemente el salmo responsorial, sabiéndolo cantar con cada uno de los 8 modos diferentes, porque hay 8 modalidades para entonar los cantos gregorianos y cada una se emplea para un tiempo diferente dependiendo del tono del salmo, si es de alabanza, si es para pedir perdón. La misma música va dando el espíritu, le va dando el ambiente al salmo y hay que saber por eso entonarlos, ¿no? Y el modo 8, que es el que todo el mundo canta y además mal, ¿no? ¿No? yo, El yo, Señor es mi normalmente digo, pastor. yo normalmente digo que lo cantan en modo 8 apócrifo. 8 apócrifo, en 8 bemol, en modo 8 bemol, porque casi le dan. Pero realmente cuando uno comprende y conoce todos los modos, la liturgia va siendo mucho más rica y además, sabiéndolos cantar, el canto gregoriano en los salmos pues es fácilmente cantable, entonces los fieles pueden seguirlo con facilidad y los mismos fieles van descubriendo la riqueza y la belleza y se rompe la monotonía y en las parroquias donde se canta el salmo, simplemente el salmo responsorial en modos gregorianos, la misma gente lo reconoce y hasta lo aplaude, no de que haya que aplaudir al final, pero vamos, en su corazón lo aplaude porque siente que hay algo distinto cada vez. Eso le da cierta novedad el ir variando los tonos contra siempre cantar el mismo, ¿no? Hay una anécdota ahí muy chistosa de un alumno de estos cursos que ya lleva, pues yo diría, 2, 3 años cantando los salmos usando los modos gregorianos en su parroquia. Y me escribía el otro día y me decía, fíjese maestro que esta semana no me dio tiempo de preparar el salmo y lo canté como normalmente todo mundo lo canta. Y al final de la misa se me acercaron algunas personas de la comunidad y me dijeron, ay maestro, como que esta semana no lo preparó, ¿verdad? O sea, la comunidad ya ha generado una sensibilidad para percibir esto que el canto gregoriano le da al texto. ¿Qué es lo que yo decía hace un momento? El cantar un salmo en gregoriano nos permite hacer una exégesis musical del texto, con lo cual el salmo cumple a plenitud su función dentro de la liturgia, que es
hacer que nosotros meditemos sobre la palabra que acabamos de escuchar. No solamente es responder, es meditar sobre la palabra que acabamos de escuchar a través del salmo. Y el salmista entonces, cuando canta un salmo usando los modos gregorianos, ayuda a que la asamblea medite en la lectura que acaba de escuchar a través del texto del salmo. Y bueno, como bien decías, el gregoriano es el género de música sacra propio de la liturgia romana, sin excluir a los otros 3 géneros de música sacra que existen, que son la polifonía clásica, la polifonía moderna y el canto popular litúrgico. Estos 3 géneros, además del canto gregoriano. Pero, como bien decía San Juan Pablo II, en un documento que se llama Mosso dal Vivo Desiderio, que es un documento que hizo 100 años después de un motu proprio del Papa Pío X, él comenta en este documento, justamente, no se trata de copiar, de que los otros 3 géneros copien lo que hace el gregoriano. Se trata de que aprendan del espíritu que hay en el gregoriano para entonces ese mismo espíritu poder usarlo como fuente de inspiración de la composición en los otros géneros de música sacra. Eso es lo importante de conocer el gregoriano, poder beber de ese espíritu que tiene el gregoriano para poder llevarlo a los otros géneros, porque el mismo Concilio Vaticano II nos pide que hagamos nueva música litúrgica. Esto no quiere decir entonces olviden todo lo anterior. No, quiere decir abreven de esa riqueza, pero también hagan nueva música litúrgica. ¿Por qué? Porque la liturgia es una experiencia viva, no es hacer una experiencia de museo, es una experiencia viva en la cual el gregoriano tiene este papel de ser maestro de cómo se hace la música sacra. Y como maestro sigue siendo vigente. Pero nosotros entonces tenemos que aprovechar esa vigencia y esa espiritualidad que el gregoriano nos da para, si nosotros nos queremos aventurar en la composición de música sacra, tener elementos que nos permitan hacerlo correctamente. Excelente, pues muchísimas gracias, Lalo, por haber estado con nosotros en esta ocasión. En verdad que te lo agradezco, ha sido una charla fascinante. Pues Lalo, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos por su compañía, que Dios los llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.